Muy buenas noches para todos. Nos encontramos en sesión de formación con el AXO, el grupo AXO 32. Vamos a dar unos minutos de espera mientras se conectan la totalidad de los aprendices. Muchísimas gracias, ya regresamos.
Estimados aprendices, muy buenas noches para todos. Vamos a iniciar formación el día de hoy. Como habíamos quedado en la última sesión, ya habíamos visto la totalidad de los contenidos compartidos en la plataforma, ¿sí? Entonces, vamos a destinar la clase de hoy para ver ejemplos de el experimento que hace parte de la evidencia que tenemos para la guía número 3, ¿sí? Permítame, yo aquí les comparto pantalla. ¿Me confirman que puedan ver pantalla? Sí, ¿está bien? ¿Me escuchan con claridad? Creo Sí, que tengo señor. todo el audio. Vale, listo. Entonces, la actividad de aprendizaje de la guía de aprendizaje 3, eh, actividad número 2, interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según las teorías, leyes y principios. En esta actividad se centra en interpretar y explicar diferentes clases de medidas, gráficas, ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Sí, entonces aquí dice que duración 12 horas, material de formación, la ciencia de las cosas, evidencia. A continuación se describen las acciones correspondientes a la evidencia que conforma la actividad de aprendizaje. Listo, entonces nos centramos aquí. Dice, evidencia número 1, video expositivo sobre experimentos de aplicación. Esta evidencia se centra en interpretar y explicar de manera clara las diferentes clases de medidas, gráficas, ecuaciones que deciden los cambios físicos recurrentes de los cuerpos según teorías, leyes y principios. Para su desarrollo es importante la lectura y el análisis del componente informativo, la ciencia de las cosas, el cual ya hemos leído en su totalidad. Con ello, se espera evidenciar la importancia del conocimiento de las ciencias naturales y sus aportes aplicados al contexto productivo y social. En cuanto a la estrategia didáctica de aprendizaje a través de la experimentación, deberá presentar un video donde demostrará una de las tres leyes de Newton. Es decir, no son las tres. Ya, pero pues, si lo quieren presentar las tres, no hay problema. Pero como tal la actividad nos determina una de las tres leyes de Newton, con un experimento donde presente la ley, su aplicación en el contexto productivo y social y su influencia en los procesos tecnológicos, avances actuales o próximos. En los documentos del programa se encuentra en anexo video expositivo, donde se describe cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción. ¿Sí? Entonces aquí nos determina que debemos entregarlo en su canal de YouTube o en un video que suban a YouTube, que este debe de ser de 3 a 7 minutos. Realmente es un video muy corto. Debe ser creativo, dinámico, innovador, ¿sí? Pero ante todo, claro, ¿sí? Lo más importante es que sea claro. Se debe acompañar de imágenes reales, ¿sí? Es decir, que realmente sí lo hayan elaborado ustedes. El video expositivo se debe cargar en el canal de YouTube del aprendiz y compartir en la evidencia por URL del sitio donde se subió. El video debe ser presentado por el aprendiz, es decir, en primera persona. Es decir, el aprendiz es quien explica cada una de las características propias del experimento. Para hacer el envío de la evidencia, remítase a la actividad correspondiente y acceda al espacio video expositivo sobre experimento, aplicación GA3, actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, que ya hemos visto el lugar. Bien, entonces vamos en relación a esto para dar claridad y poder, digamos, aproximarnos, dar ejemplos para que, digamos, de cierta manera no sea tan difícil el poder, digamos, determinar qué tipos de videos podrían crear o qué ejemplos podrían ustedes hacer uso, ¿sí? Entonces yo les he traído, digamos, un compendio de opciones
en las cuales la idea es que ustedes formen su propio criterio con base en exposiciones o digamos experimentos caseros de fácil acceso, algunos un poco más elaborados que otros, otros completamente sencillos, simples, pero que precisamente en su simpleza habita la claridad de los argumentos de las leyes que se están aplicando, de las magnitudes que se explican, ¿sí? Entonces, en esas mismas palabras, en esa misma retórica, en esa misma sintonía, digamos, en ese mismo nivel de especificidad, se espera que asimismo lo realicen, ¿sí? Entonces tenemos como primera evidencia esta, ¿no? Entonces, para esto, pues tenemos una serie de videos que nos van a determinar. La segunda evidencia de aprendizaje es, dice, la A3, ¿sí? Confirmemos que efectivamente corresponde a la evidencia A3. Aquí tenemos la A2 y la A3, correcto. Estamos donde es. Describir las manifestaciones de energía, explicando las variables que intervienen según el contexto social y productivo. Es decir, siempre estos temas lo vamos a llevar a lo que vimos de energías limpias, cómo podemos o cómo se podrían aplicar estos elementos. Ya este es el informe. Entonces, dice, esta actividad se centra en describir y explicar las manifestaciones de la energía según el comportamiento de las variables que intervienen en los fenómenos físicos en un contexto social y productivo, ¿sí? Entonces ya conocemos magnitudes de que podemos contabilizar, ¿sí? Entonces dice que dura 12 horas para desarrollar esta actividad adecuadamente. Se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo de la ciencia de las cosas, el cual ya lo hemos tratado. Entonces aquí se trata de un informe de laboratorio. Este ya es más elaborado, o digamos un poco más elaborado con mayor nivel de detalle, porque pues precisamente es escrito, no es lo mismo que el video, en el cual el video pues es más corto, ¿sí? En este se hace un nivel o un énfasis un poco más amplio. Dice, la importancia de la conservación de la energía de un sistema permite hacer de manera eficiente el aprovechamiento de esta, acudiendo a soluciones y alternativas creativas que ayuden a reducir el impacto en el medio ambiente. Esta es, digamos, la introducción, contando con los recursos energéticos por mayor tiempo. La energía es un sistema que puede cambiar de forma, es decir, aquí ya viene la argumentación, pero si la energía se conserva, debe seguir siendo la misma. Es probable que se encuentren sistemas que contienen energía cinética, energía potencial, gravitacional, elástica, térmica. Entonces, de esto vimos una serie de videos donde se presentaban las diferentes opciones de energía, ¿sí? Que podían optarse. En los documentos del programa se encuentra el anexo informe aleatorio, donde se describe cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción. Esta evidencia debe efectuar los cálculos y análisis físico de la conservación de la energía y al finalizar deberá presentar un informe de laboratorio donde se evidencia la preservación de materiales, equipos, sistemas, inconvenientes, soluciones, procedimientos, materiales que fueron usados para el análisis. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué elementos? Dice, investigue los tipos de energía, los parámetros y sus variables. Realice un cuadro comparativo. Entonces, lo primero del documento sería que debería contener una parte contextual, ¿sí? El contexto. Entonces, ese contexto es esta investigación, ¿sí? Porque ese es el contexto. Entonces, va a haber una cápite donde sea el contexto y en ese contexto se hablará de los tipos de energía, de los parámetros, sus variables, ¿sí? Bien definido, ¿sí? De esa investigación. Bien, digamos, sin zonas grises, muy explícito, lo más explícito posible. Realice un cuadro comparativo entre la energía cinética, potencial eléctrica, térmica, eólica, solar, entre otras que conozcan. Entonces, aquí claramente lo que vamos es a comparar elementos comunes, ¿sí? Elementos comunes o elementos distintivos, ¿sí?
Entonces, vamos a comparar cada una de estas para conocer sus diferentes características. Aquí lo que vamos a comparar son sus características. Mencione cómo se transforman las energías de una a otra, ¿sí? Entonces, allí claramente viene otro punto que sería la transformación, ¿sí? Transformación de la energía. Y entonces aquí empezamos a estudiar cómo pasamos de una a otra energía. Ese acápite, pues claramente va a hacer una mención de cómo cada una de estas energías son resultantes de otras, ¿sí? Como por ejemplo, cuando hablamos de la energía eléctrica y podemos decir de esta que se puede producir energía eléctrica a través de utilizar la energía de movimiento que contiene el agua. Al pasar por una turbina genera movimiento y esta a su vez al inducir una bobina genera energía eléctrica, ¿sí? Y entonces allí estamos hablando de una transformación. Entonces ustedes explicarían las otras, pero bien detallado para que este quede lo mejor elaborado posible. Luego diga, haga un listado de parámetros físicos. Bueno, parámetros físicos. Entonces, cuando hablamos de parámetros físicos, estamos hablando, por ejemplo, de velocidad, por ejemplo, de distancia, por ejemplo, de volumen. ¿Sí? Todas estas magnitudes hacen parte de los parámetros físicos. Entonces, hacen una lista de parámetros físicos y su respectivo, considero yo pertinente, su respectivo significado y aplicación. Tengan eso en cuenta, significado y aplicación, ¿sí? Hagan un listado de parámetros físicos, pero no lo dejen hasta allí. Agréguenle su significado y su aplicación. Seleccione de esos parámetros listados, seleccione 3 parámetros listados anteriores para realizar análisis, ¿sí? Seleccione materiales, elementos, aparatos de acuerdo al análisis que vaya a realizar. Registre un diagrama, la las recomendaciones para el análisis y realizar alistamiento para el experimento, elementos, observaciones ante el experimento, observación al final y conclusiones, ¿sí? Seleccione los materiales, insumos, instrumentos de acuerdo con el procedimiento de análisis de parámetros seleccionados. Pues básicamente lo que está diciendo allí es aliste, haga una especie de lista de un checklist donde tenemos cuáles son esos elementos. Entonces, en los experimentos que, especialmente uno, donde se enumera, hay varios donde se enumeran los diferentes elementos, pero básicamente es decir, bueno, vamos a utilizar para eso una botella de agua, esta botella de agua va a tener un pitillo que va a servir de tubo y así seguidamente, ¿no? Listo, realice una lista de chequeo, alistamiento de los materiales necesarios para el experimento y realice un ajuste de los instrumentos, equipos a realizar en el proyecto de laboratorio de manera virtual. Realice al menos 3 pruebas, tome fotos de la evidencia, tome nota de las observaciones, desarrolle. Yo aquí en el tema de fotos, en fotos, yo creería que también es importante que le agreguen video, un pequeño video que puede ser de 30 segundos, el corto, donde se puede observar las transformaciones de la energía, ¿no? Es importante. Tome nota de las observaciones, es decir, qué sucede con una observación. Entonces, si hablamos, tomando el mismo ejemplo donde el agua sale con fuerza y este empuja una palanca, por así decirlo. Entonces, ese toma nota de las observaciones es eso, es buscar la creatividad, la observación, el nivel de detalle, concentración que haga el aprendizaje de esas diferentes pasos que suceden, ¿sí? Los más cortos entre uno y otro, ¿sí? No de forma general, por decir algo, el molino se mueve, ya, no más, no, sino es todo el compendio, qué es lo que está ocasionando, ¿sí? Que ocasiona que se mueva. Luego dice, desarrolle los procedimientos de análisis de acuerdo con los parámetros, realice un formato para registrar la información de análisis y registre los resultados con sus respectivas gráficas y datos. Aquí básicamente lo que hay que hacer es hacer una especie de de una lista de datos donde cada uno de estos va a registrar información. Entonces, esta información de resultados, que espera que usted tome información,
como por ejemplo, durante un tiempo determinado del flujo de agua, cuántas vueltas da el molino. ¿Sí? Y ahí estás tomando información. Entonces voy a tomar con el cronómetro, pongo el cronómetro del celular, ¡pam! Lo pongo a correr, lo voy a dejar que transcurra, por decir algo, 30 segundos. En 30 segundos da tantas vueltas y así seguidamente. Recuerden que esto busca aproximarse al conocimiento de los fenómenos físicos y despertar la creatividad del aprendiz y que éste pueda apropiar estos conocimientos y estas competencias, porque claramente cuando hacemos un experimento buscamos lograr en el aprendiz esa esencia del porqué de las cosas, ¿sí? El porqué de las cosas. Y ese porqué de las cosas se pierde hoy por hoy porque muchas de las cosas ya están hechas, ya las buscamos hechas, ya la entregamos, ya no la entrega hecho el mismo sistema, pero aquí vamos al contrario, aquí vamos a determinar qué hace o qué ocasiona o cuál es el origen de por qué las cosas funcionan de determinada manera. Bien. Después de que ya se ha hecho la data, ¿sí? La data, es decir, si yo estoy hablando de agua o de cantidad de agua, agua, cantidad de agua, tiempo, ¿sí? Entonces, de ahí se pueden derivar muchos elementos. Entonces, ya estos datos luego los puedo graficar, ¿sí? Conclusiones, observaciones y describir una relación con sus situaciones en el contexto productivo social. Pues básicamente es como esto que yo he hecho, este ejercicio, este experimento que yo he hecho, ¿cómo podría aportar en el contexto productivo social? Ya lo vimos y hablamos de ese tema, no quiero, digamos, ser incisivo más con lo que ya hemos conversado sobre el desarrollo económico del país, que lo vimos el plan de desarrollo también allí, donde podríamos evidenciar que el plan de país es ese, precisamente. Entonces, precisamente lo que se busca es cómo el aprendiz toma ese ejemplo y cómo lo adapta, cómo lo apropia para el contexto productivo social. Creo que es una de las partes fundamentales, porque aquí estamos hablando de la interpretación del aprendiz frente al fenómeno físico, frente al resultado del fenómeno físico y cómo ese fenómeno de forma directamente proporcional, se materializa en el contexto productivo. ¿Cuál sería el resultado en el contexto productivo? De todas maneras, si requieren mayor explicación, ampliación de información, lo podemos hacer. Entonces vamos a dirigirnos ahora a visualizar algunos de los apartados que he destinado para que observen digamos, estos fenómenos físicos con ejemplos muy básicos, muy sencillos, muy prácticos que los puede realizar cualquier persona y que les sea muy fácil a ustedes también. Podrían replicarlos o podrían variarlos, ¿sí? La idea tampoco es copiar, pues exactamente igual, pero sí por lo menos hacer una variación que ustedes puedan aplicar de una forma distinta, un ejemplo práctico, ¿sí? Entonces vamos a copiar aquí y vamos a dirigirnos, aquí mismo lo podemos correr, yo creo. Me confirman, por favor, que puedan ver y escuchar con claridad. Hola amigos, hoy haremos 3 experimentos con las 3 leyes de Newton. A continuación, la primera ley de Newton o la ley de la inercia. Permítame un segundo, si lo puedo ampliar. Sí. Para ello vamos a necesitar un vaso de vidrio, una tarjeta y una moneda. La primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo preserva su estado de reposo, o sea, está quieto. Por ejemplo, esta moneda, la dejo quieta y no actúa ninguna fuerza sobre ella en su estado de reposo. O si un cuerpo está en movimiento, como esta moneda, lo estoy girando, sobre él no se actúa ninguna, tiene su movimiento. Bien, ahora ponemos la tarjeta recipiente y sobre ella la moneda. Vamos a aplicar una fuerza hacia la tarjeta.
¿Qué es lo que ha sucedido? Al dar el golpe seco a la tarjeta, se aplicó una fuerza sobre ella, pero solamente a la tarjeta, haciendo que ésta se desplace. Pero sobre la moneda no se actuó ni se aplicó ninguna fuerza. Por lo tanto, esta debería permanecer en su posición original de aquí, pero cae por la fuerza de la gravedad, pues que debemos conocer. Por lo tanto, esta sería la primera parte de la primera ley de Newton. Y sobre un cuerpo en reposo no se actúa ninguna fuerza, mantiene su posición original, exceptuando la fuerza de la gravedad. Otro ejemplo sencillo sería, imaginemos que esta moneda, una persona, este bloque, una motocicleta, ellos están viajando y de repente frena bruscamente o imaginemos que choca. ¿Qué sucedió? La persona salió disparada hacia adelante. ¿A qué se debe esto? Debido a la inercia del cuerpo de la persona, ya que en él no se actuó ninguna fuerza. La fuerza actuó sobre la moto. Pasamos a la segunda ley de Newton. Para esto necesitamos un claro de el cual amarraremos un parte de plástico o una botella. La segunda ley de Newton nos dice que si sobre un cuerpo se actúa una fuerza neta, este adquiere una aceleración que es directamente proporcional a dicha fuerza neta e inversamente proporcional a su masa. Es decir, que si un móvil, en este caso un carrito, ya sea de reposo o de movimiento, se actúa una fuerza externa, en este caso vamos a actuar la fuerza. Este móvil probablemente va a modificar el estado de está adquiriendo una aceleración. Esto nos da cuenta. Vamos a ver la aceleración de nuestro móvil. Ahora aplicaremos mayor fuerza. Esta aceleración también va a depender de la masa. Mientras mayor sea la masa que tenga el móvil, menor será su aceleración. Vamos a aumentar la masa. Con la misma fuerza que tenía antes. Vamos a ver que la aceleración va a ser menor. Bien. Ahora vamos con la tercera ley de Newton o la ley de la acción y reacción. Para esto necesitaremos este carrito. Yo mismo lo fabriqué. Este carrito está hecho de un pedazo de cartón, dos popotes o sorbetes, dos palitos chinos, cuatro patillas plásticas, un globo y a la cual hemos unido las llantas con silicona caliente y el resto con cinta adhesiva o cinta aislante. Esta tercera ley nos dice que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Para esto vamos a inflar nuestro globo. La acción se da cuando el globo saca el aire y la reacción cuando empuja el carrito.
Y bien, amigos, estas fueron las 3 leyes de Newton. Por favor, no olviden suscribirse. Bueno, muy bien. Como pudimos observar en las diferentes experimentos, hay una, un ejercicio bastante, digamos, básico y que nos permite evidenciar la aplicación de las magnitudes, ¿sí? Entonces, es explícito al presentarnos, por ejemplo, qué magnitudes podríamos tener en cuenta. Podemos tener en cuenta el peso, pues, a mayor peso, a menor peso. Entonces, ahí podemos ir identificando elementos propios de, del experimento, ¿sí? ¿Qué otro elemento podemos observar? Distancia, recorre una distancia, ¿sí? Entonces ya tenemos peso, tenemos distancia, ¿y qué otra cosa podemos hallar si ya tenemos, digamos, esos elementos? Podemos identificar, por ejemplo, un tiempo que tarda en moverse de un sitio a otro, ¿sí? Ese tiempo que tarda, pues también lo podemos calcular, ¿no? También lo podemos tomar con instrumentos. Y entonces, ¿qué podemos identificar? Podemos hallar, por ejemplo, velocidad. Velocidad porque tenemos los elementos propios para las variables propias para hallar velocidad, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una explicación y vamos a ver otro video también. Vamos a ver una serie de videos para que tengamos diferentes ideas, propuestas para darle solución y darle trámite a la evidencia y nos quede lo mejor presentada posible, que es el interés de su instructor. Bueno, miremos el otro video. Ojalá podamos alcanzar a verlos todos. Son cortos, son de 4 minutos más o menos cada uno. La idea es poderle dar ejemplos y que, digamos, no entremos en un cuello de botella de qué podría yo hacer para lograr presentar esta evidencia. Bienvenidos a una nueva clase. En el video de hoy vamos a realizar una experiencia práctica de modo que podamos entender y comprender un poco mejor lo que es la primera ley de Newton. Bienvenidos. Bueno, aquí tenemos un video, pues ya es un poco más elaborado el ejercicio que tiene eh, el instructor. Tiene un video, tiene una, digamos, una maqueta mejor elaborada, ¿sí? Pero lo que persigue o el fin que busca es poder ser lo más explícito posible en cuanto a las fuerzas que están interviniendo para lograr esa explicación, ¿sí? Pero también es válido dentro del punto de vista que sus materiales pues son muy simples, son cartón básicamente, una cuerda y un palillo y listo, no más. Entonces ya lo demás es creatividad. Este experimento relacionado con la primera ley de Newton, vamos a ampliar esta maqueta que tenemos acá. Esta maqueta la enseñé a explicar en el video anterior. Si quieres, y te recomiendo ver el video detallado de cómo lo hice, el link de acceso lo dejo abajo en la descripción del video o por aquí arriba en las tarjetas, porque con este plano inclinado vamos a demostrar esta primera ley de Newton. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener este plano inclinado. Como lo vemos acá, es un plano inclinado que tiene, valga la redundancia, una inclinación de 45 grados. Es decir, esta pendiente de acá, como lo ves acá, tiene 45 grados. Es un sistema de plano inclinado. Tiene dos cajitas configuradas por una polea en la parte superior. Las cajitas, como pueden ver, están abiertas a ambos lados porque en ellas puedo colocar cualquier contrapeso. Podemos utilizar granos de maíz, granos de arroz, arena, piedras, cualquier tipo de elemento. Yo en mi caso voy a utilizar tuercas y arandelas, que es lo que tengo a la mano. Entonces, viendo un poco la parte teórica, ¿qué nos dice la primera ley de Newton? Todo cuerpo tiende a permanecer en reposo
o en movimiento continuo, a menos de que se le aplique una fuerza externa que le haga cambiar ese estado de movimiento. Es decir, yo acá tengo, vamos a empezar de cero. Mira, tengo dos cajitas como las que terminé en el video que se los comenté, las coloco acá. En ese momento, mi cuerpo o mis cajitas están en reposo. Es decir, si yo cambio esta cajita de un lado a otro, mira que no se va a mover, porque generalmente tienen ese mismo equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? He tomado unos pesos cualquiera, los he depositado en las cajas y vamos a probar de que si tengo buen equilibrio, mira, el cuerpo sigue permaneciendo en reposo, es decir, en su estado de equilibrio. Pero ¿cómo cambiamos esto? Entonces vamos a ir, por ejemplo, lo voy a colocar acá lo más bajita que se pueda, voy a ir depositando pesos en esta caja. Si yo voy depositando y se va volviendo aquí más peso, va a tener más masa, significa que se va a mover hacia abajo del plano inclinado. En algún momento voy a romper ese estado de inercia, ese estado de equilibrio, y vamos a pasar, mira, ya cambió, ya está cambiando a lo que si tiene movimiento va a tener aceleración, y ya vamos a demostrar lo que es la segunda ley de Newton. Pero en este video se trata de demostrar en esta experiencia práctica de la primera ley de Newton. Entonces, vamos colocando más pesos, se está moviendo, podemos volver a bajarlo acá. Si él llega a un momento en el que ya se mueve totalmente, significa que ya perdí ese punto de equilibrio, ese punto de reposo. Y creo que lo hemos encontrado, mira. Si yo le saco una tuerquita de estas que pesa alrededor de 4 gramos, mira que todavía se mantiene o tiende a permanecer un poco en equilibrio el cuerpo. Pero con solo adicionarle otra ya cambia totalmente su estado. Y de esta forma, con esta maqueta podemos demostrar, es una experiencia muy práctica, muy divertida para nosotros realizar en clase, para hacerlo como proyecto de clase de física, como proyecto de universidad o final de. Y bueno, esto es todo por este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjamelo saber. Bien, entonces pudimos ver otro experimento donde podemos ver cómo se altera el reposo, cómo podemos ver otra interpretación del reposo, que es el equilibrio, que también lo pudimos observar. Bien, miremos otro ejemplo. Otro ejemplo. Permítame, revisemos los más grandes, dejémoslos para el final. Dejémoslo aquí pendiente. Este está un poquitico largo, de 7 minutos. Este es de 4 minutos. Observemos también un ejercicio sencillo. Somos el grupo número 3, corresponde la primera ley de Newton. La inercia nos dice que un cuerpo permanente en reposo si está en reposo y en movimiento si está en movimiento, a menos que un cuerpo extra venga y lo cambie de estado. Ahorita vamos a presentar un ejemplo sobre la inercia. Necesitamos un vaso con agua, un cuaderno con pasta dura, un cono de rollo de papel y un huevo. Colocamos el cuaderno encima del vaso, colocamos el cono y luego el huevo. Como podemos ver aquí, los objetos están en reposo. Lo primero que
vaso. Golpeamos el cuaderno rápido, como dice que el objeto está en reposo, entonces lo vamos a cambiar de estado con el golpe que le vamos a dar. Al darle el golpe, el cuaderno se mueve, cambia de estado, igual el cono, y el huevo no cambia de estado, está en reposo. Lo que sucede aquí es que el huevo cae, no cambia de estado, pero cae por la gravedad al vaso. Vamos a ver si nos sale. Como podemos ver aquí, se movió el cuaderno, el cono y el huevo no. No cambió de estado. Lo que sí es que se movió por la gravedad, cayó. Si no existiera la gravedad, entonces el huevo quedaría arriba. Pero como existe la gravedad, entonces no al vaso. Este es el primer ejemplo. Experiencia podemos observar la inercia en la cual el objeto va en estado de movimiento sin que nadie altere su estado. Se encuentra en reposo. Al momento de jalar la manta, el objeto quedará en reposo y esa será la inercia. Bueno, como podemos observar también en este experimento que es bastante, digamos, bastante básico, muy artesanal, también podemos ver la aplicación de estas magnitudes y los resultados de estas leyes de Newton, ¿sí? De una manera muy artesanal. Las mejores ofertas de fin de año en Hostinger. Los planes del creador de páginas web con inteligencia artificial de Hostinger. Cuando la guía nos habla de la identificación o lista de materiales, este es un ejemplo de cómo va enumerando los diferentes materiales tienen en cuenta dentro del proceso de experimento. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Becerra. Mi nombre es Pamela. Bueno, lo que vamos a explicar son las tres leyes de Newton. Los materiales que utilizamos para esta maqueta fue palos de balso, cartón paja, un cubo pues, hecho en cartón paja y otro más pequeño también hecho en cartón paja. Para hacer las coordenadas y los diagramas de cuerpo libre usamos palitos de paleta de colores para que se represente pues cada fuerza, básicamente. Entonces, acá podemos ver que el primer cubo, entonces como está en una superficie horizontal,
Entonces tiene normal, el peso por la gravedad, fricción y la fuerza. Pues la fuerza es la que se le va a ejercer para que este se deslice. Básicamente. Ya la fricción la ejercemos más cuando estamos en la caída. En Isaac Newton nació en 1642. Él escribió: si he logrado ver más lejos, ha sido porque ha subido a los hombres de gigantes. Bueno, Isaac Newton era considerado el padre del estudio del cálculo infinitesimal, la mecánica del movimiento planetario, la teoría de la luz y del color, que es como por lo que más le conoce. Él llevó sus estudios a los principios matemáticos de la filosofía natural, y también los puso en un libro que se llama... se interesó desde niño en los modelos mecánicos, arquitectónicos, construía relojes desde muy chico. Ya cuando fue pues creciendo, fue haciendo sus estudios e investigaciones sobre ópticas, sobre por qué las órbitas son elípticas, y ya más adelante se conocen las 3 leyes de Newton. A continuación vamos a presentarles cada una, ejemplificándolo con nuestra maqueta. Entonces, la primera ley de Newton, o ley de la inercia, Newton decía que todo cuerpo preserva su estado de reposo, o a menos que sea obligado a cambiar su estado por una fuerza impresa sobre él. Entonces, esta ley nos dice que un cuerpo estando en reposo, no solamente puede cambiar si se le ejerce una fuerza. Entonces, acá el cubo pues está en reposo. Entonces, pues, va a cambiar su estado cuando le ejerzamos una fuerza constante, que acabamos de exponer de otro. Entonces, acá ya cuando llega al segundo plano, ahí ya se explica la segunda ley de Newton. Bueno, la segunda ley de Newton se ejemplifica en esta caída, básicamente, donde también tenemos fricción. Esta segunda ley es el cambio de movimiento, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza que actúa sobre un cuerpo. Básicamente, siempre está en este cuerpo una fuerza contraria, básicamente, y tiene lugar en la dirección en la que se aplica la fuerza. Entonces, digamos, es hacia abajo y así se está aplicando. Y la conocemos mucho por la ecuación de fuerzas igual a masa por aceleración. Una cosa para añadir ahí sería que, pues, como decía que la fuerza es proporcional a la aceleración, entonces, pues, si se le ejerce una fuerza mayor, por ejemplo, una reacción igual o contraria. Entonces, acá ya con el cubo más pequeñito, entonces este cubo, como llega con una determinada fuerza. Entonces, al llegar, cuando choca contra el cubo más pequeño, este le va a transmitir la fuerza al más pequeño, pero el más pequeño nunca le va a poder transmitir fuerza la misma fuerza que se le está ejerciendo al más grande, ya que su masa es distinta. Transmite la energía con la que ha llegado. O sea, cuando uno martilla, se podría decir, uno le está transmitiendo al clavo la fuerza que le está haciendo con el martillo. Bueno, y eso es todo. Gracias. Gracias.
Bueno, ahí podemos ver otro ejemplo muy explícito, bien detallado, de pronto un poco nervioso los expositores. La idea es, digamos, hacerlo lo más ameno posible. Este duró 6 minutos, pero está, digamos, dentro del rango que se espera de 3 a siete minutos. Miremos el último, miremos el último. Es, digamos, un poco más elaborado. Miremos a ver si es este, creo. Sí, este es un ejemplo un poquitico más elaborado, pero me parece de los mejorcitos que he visto en cuanto a simplicidad del, del experimento, en cuanto a la simplicidad del experimento, a la vez la complejidad de los elementos que intervienen en su proceso. Entonces me parece bien interesante y, digamos, se adapta perfectamente al ejercicio que ustedes requieren presentar y explicar y, digamos, hacer informe y demás.
Bueno, bueno, muy bien. Como podemos ver en este ejercicio está un poco más elaborado este experimento. Digamos que tiene una mayor nivel de detalle, ¿sí? Pero este a su vez hace que el ejercicio explícitamente también su resultado sea de mejor, digamos, una mejor aplicación de los conceptos para el sector productivo y social. Bueno, muy bien. Entonces vamos a abrir el espacio para escuchar sus dudas, inquietudes, sugerencias que tengan al respecto, ¿sí? Por favor, levanten la mano si desean intervenir y en ese orden daremos el uso de la palabra.
Muy bien, Marlon, te escuchamos. Buenas noches, profe. Una pregunta, ¿el experimento debe ser real o puede ser tomado de internet y explicado? Es real y debe Vale, de ser en primera persona. Es decir, lo debe explicar el aprendiz. vale. Vale. ¿Alguien más desea despejar alguna duda, inquietud? Bueno, muy bien. Entonces, de no haber más inquietudes, preguntas al respecto, entonces en la próxima clase revisaremos los envíos de esta evidencia. Revisaremos cada uno de estos en cuanto a lo que se suba a la plataforma. Muy bien, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Sí, Marlon, ¿te escuchamos? ¿Cómo aparecen las evidencias en la plataforma igual, con el mismo nombre? Sí, correcto. Como está en la guía de aprendizaje. Vale, gracias. Vale. Les deseo una feliz noche.